Sed bienvenidos al Aquelarre, un podcast sobre filosofía, antropología, historia cultural y folclore a través de los diferentes caminos de la tradición y siempre motivado por la búsqueda de la sabiduría. Acercaos, permitid que sus fuegos alumbren la medianoche del mundo y que un servidor os haga de guía a través del bosque oscuro. La naturaleza ha sido considerada históricamente el espacio de los dioses, el lugar en el que encontrarse con lo sobrenatural. Desde los profundos bosques en los que nuestros antepasados levantaban sus altares, hasta los desolados desiertos en los que los místicos iban a encontrarse con lo trascendente. Sin embargo, a pesar de poder ser vista de forma romántica como el hogar de las hadas, o los jinns en el caso de aquel desierto, también tiene una parte oscura. El escenario natural proyecta una sombra sobre la ciudad, la sombra del hombre lobo, de la barbarie y del irracionalismo. Así se abre un conflicto que existe desde los albores de la civilización. ¿Qué es la naturaleza para el ser humano? Y aún más importante, ¿qué somos nosotros en la naturaleza? La respuesta a estas cuestiones es una dualidad que se manifiesta en la filosofía, la historia, el arte y la literatura. Una dicotomía que tal vez encuentre su raíz dentro de nosotros mismos, en lo que somos, en aquello que nos aterra ser, y en todo aquello en lo que podríamos convertirnos. Vista de esta forma, la naturaleza parece un escenario de sueños, pero también de pesadillas. Y será precisamente esta dualidad la que nos guíe a través del bosque oscuro, nunca mejor dicho. El vuelo en el que nos embarcaremos esta noche explorará los diferentes aspectos de la naturaleza como fuente de horror y misticismo, pero también como esencia necesaria en el desarrollo espiritual humano. Volemos alto, pues, hacia arriba, para así poder descender profundo hasta las raíces olvidadas de nuestro ser. Mi hogar se esconde en lo profundo del bosque, junto a las raíces de la montaña. Le prometí a Gandalf que os mantendría a salvo, y a salvo estaréis donde os llevo. Creo que disfrutaréis de este otro. Es una composición propia, escuchad. Bajo la bóveda de dormidas hojas, los sueños de los árboles se desvelan, cuando las alas de la foresta son verdes y frescas y el viento sopla del oeste. Regresa a mí, y proclama que mi tierra es la mejor. Dormid, pequeños habitantes de la comarca. No reparéis en los ruidos de la noche. Dormid hasta la luz de la mañana. Tengo que hacer en el bosque. Muchos han de ser llamados, tantos como deben acudir. La sombra se cierne sobre Fangorn, la desolación de todos los bosques. Así expresa de manera poética Bárbol el amor natural que siente por su hogar, el bosque. Él no es un árbol, en contra de lo que los hobbits pudieron pensar en un principio, sino que se trata de un ser mucho más antiguo, mucho más elevado, un pastor de árboles, un guardián del bosque. Pero para cuando los pequeños protagonistas de la obra de Tolkien llegan a la salvaje y oscura foresta, los tiempos han cambiado. Ya no son como antaño. El ambiente se ha vuelto turbio, enrarecido y casi corrompido por la vileza imperante. Los árboles crecen salvajes y peligrosos. La ira campa en sus corazones. Negros son sus pensamientos, fuerte su odio. Os harán daño si pueden. Quedan pocos de los nuestros.
Demasiado pocos Ents para someterlos. Continúa diciendo Bárbol, mostrando su preocupación, pues los bosques parecen clamar venganza. ¿Venganza contra quién? Venganza contra el mundo que pretende hacer leña con sus viejos cuerpos. J.R.R. Tolkien es uno de los referentes contemporáneos de la literatura de fantasía. De eso no hay ni la más remota duda. Pero sus obras no se quedan en un simple entretenimiento superficial. Leer a Tolkien en profundidad implica darse cuenta de las conexiones que se establecen entre sus relatos y la realidad histórica y actual en la que vivimos. En Tolkien se condensa toda la larga tradición sapiencial occidental, por lo que su obra se convierte en un resumen de nuestro legado filosófico y espiritual. Su mundo, tan complejamente elaborado, no deja de ser un reflejo del nuestro, y sus historias, como auténticos mitos, encierran verdades trascendentales al lector avezado. El bosque de Fangorn es uno de los lugares más antiguos de la Tierra Media, lo que queda de una inmensa arboleda que antaño se extendía hasta cubrir gran parte del continente. El conflicto entre esta naturaleza primigenia y los fuegos de Isengard no es gratuito, encuentra su reflejo en el mundo real. Se trata del conflicto entre naturaleza y técnica, entre el mundo natural y el de la industria. En definitiva, una manifestación más de la dicotomía entre naturaleza y civilización. Y Saruman, quien una vez fuese considerado el sabio, adquiere una mente de metal. Él representa esa modernidad destructora que parece querer consumir el mundo. Saruman es el hombre de la técnica. Se trata del representante de esa modernidad que rechaza la naturaleza y que solo vive para consumirla. Aquel al que el uso de la ciencia y la tecnología ha alienado. Al menos esa es la forma en la que Tolkien describió al personaje. Y lo cierto es que el camino de la modernidad que nosotros hemos vivido no dista mucho del que Tolkien menciona en su obra. De hecho, es precisamente nuestro paradigma el que alimenta la denuncia que el escritor inserta en su contexto literario. La dimensión trascendental de la naturaleza se ha ido abandonando progresivamente en pos de un materialismo voraz. La naturaleza ha pasado de ser un elemento sagrado a quedar reducida a un simple medio de satisfacer las ambiciones mundanas. Eso, según Tolkien, nos convertiría en Saruman. El tiempo de las arboledas sagradas parece una antigua reliquia ya olvidada, parece haber sido suplantado por el de las sociedades de consumo urbanas. En cierto sentido, podríamos decir que Isengard y sus orcos terminaron ganando. Pero esta idea ligada a la tradición y continuada por Tolkien de restaurar nuestros vínculos con la naturaleza, al menos de no seguir aniquilando todo cuanto emana de ella por puro beneficio económico, no es únicamente un producto espiritual. Ya en el siglo XIX, filósofos como John Stuart Mill apuntaban que la naturaleza, aun siendo una potencia hostil, no podía seguir siendo explotada de la manera en la que lo estaba siendo. El puro beneficio económico no justificaba los desmanes contra la propia naturaleza. Stuart Mill es un filósofo utilitarista y, por ende, materialista. Sin embargo, en su planteamiento se puede atisbar un espíritu romántico que lo impulsa a una reverencia ante la naturaleza. Como si no se hubiese desprendido del todo de sus vínculos espirituales, aun a pesar de considerarse ateo. Llegó a proponer incluso un estado estacionario de la economía con el fin de proteger la naturaleza. Y no es el único que transita esta vía de reencuentro, puesto que encontraremos otros ejemplos de intentos de fusión entre la técnica y la naturaleza. Por ejemplo, Heidegger y su vía poética. Sin embargo, las perspectivas tanto de Tolkien como de Stuart Mill corresponden a un contexto moderno occidental. ¿Qué ocurrirá en Oriente? Lo cierto es que allí podemos encontrar planteamientos similares, aunque cargados de un profundo misticismo propio de su tradición. Así, hablando desde un punto de vista hindú, nos dice el maestro Ananda Lahiri: detrás de todas las manifestaciones fenoménicas yace el infinito, el océano de poder.
Nuestras ansias de actividades mundanas matan el sentido de reverencia espiritual que yace en nuestro interior. La ciencia nos enseña a usar los poderes de la naturaleza, mas no por ello comprendemos que, en el fondo de todo nombre y toda forma, yace una vasta vida. De nuestra familiaridad con la naturaleza ha nacido nuestro desdén hacia sus enigmas esenciales. Mantenemos con ella una relación de tipo meramente práctico. La perturbamos, por así decirlo, con el objeto de descubrir en qué formas podemos forzarla a servir para nuestros propósitos. Hacemos uso de sus energías, cuya fuente permanece aún desconocida. En la ciencia, nuestra relación con la naturaleza se asemeja a la que existe entre un arrogante caballero y su sirviente. O, en un sentido filosófico, la naturaleza se parece a un prisionero en el banco de los acusados. La interrogamos y contrainterrogamos, la desafiamos y pesamos minuciosamente sus datos en balanzas humanas, incapaces de medir sus valores ocultos. Este conflicto entre la naturaleza y la técnica sería algo con lo que Tolkien estaría bastante de acuerdo. Incluso Stuart Mill podría coincidir con la pérdida de reverencia hacia la naturaleza del hombre moderno, aunque las palabras del sabio hindú nos ofrecen un acercamiento a la dimensión mística de la naturaleza. Ananda Lahiri vivió en el siglo XX, al igual que Tolkien, pero su forma de entender la realidad natural no es algo aislado. La filosofía oriental ha compartido estos planteamientos desde hace milenios, siendo quizás el taoísmo uno de los mejores ejemplos de esto. Una corriente filosófica en la que nuevamente podremos hallar puntos de encuentro con el Señor de los Anillos. En el taoísmo, la naturaleza es identificada con el concepto filosófico espiritual de Tao. El Tao sería, entendido de forma simple, una especie de deidad impersonal, inmanente y trascendente que lo impregna todo y de la cual todo emana. De esta forma, el taoísmo enseña a fluir con la naturaleza como una corriente de agua, razón por la que muchos de sus practicantes hacían vida de ermitaños en bosques y cuevas. Ir en contra de la naturaleza, es decir, actuar de forma interesada y materialista, sería el peor de los males, pues provocaría un alejamiento del Tao. Volviendo al relato fantástico, Saruman, que habría sido el gran sabio, se alejó por completo del Tao, cayendo de este modo en la corrupción. Por lo que retomar la comunión con ese poder superior y la naturaleza implicaría volver a unirse al Tao. De igual modo, el Zhuangzi, obra continuadora del Tao Te Ching, rebosa de referencias a la naturaleza, y especialmente a los árboles, que compara con los grandes hombres espirituales. El paralelismo entre los grandes hombres espirituales como árboles y los Ents de Fangor que los hobbits confunden con árboles es bastante evidente. Las ideas sobre la naturaleza parecen converger en Oriente y Occidente, pero deberíamos entenderlas en su sentido auténtico. No se trata de ver a la naturaleza como si fuese una suerte de jardín del Edén en la que no existe el dolor. Esta idea parte de una premisa equivocada y fantasiosa. Como diría Stuart Mill, la naturaleza es una potencia hostil por cuanto que en ella hay muerte y sufrimiento, pero no debemos olvidar que en ella también hallamos vida y deleite. De este modo, volvemos al núcleo central de nuestro viaje. La naturaleza es sagrada, y en ella conviven dos dimensiones, el misticismo de la vida y el horror de la muerte. Incluso, dicho de forma poética, podríamos ver la naturaleza como la más alta expresión de lo sublime, pero al mismo tiempo la más antigua expresión del terror cósmico. Llegados a este punto, hemos visto cómo los caminos de la naturaleza parecen fusionarse en Oriente y Occidente. Sus rostros están presentes aquí y allá, alcanzando el momento presente. Por eso sería legítimo realizarnos una pregunta: ¿cómo de antigua es esta dualidad natural? Lo cierto es que el mundo antiguo ya contiene estas dos dimensiones de la naturaleza, aunque no por ello repartidas de manera equilibrada. Y es que cuanto más urbana es una cultura, más presente estará aquella visión terrorífica de la naturaleza, algo que podemos ver incluso a través de los propios mitos clásicos.
Para una cultura fundamentalmente urbana como la griega, la naturaleza es un estado salvaje. Sí, hay un misticismo presente en ella, pero ese espíritu tiene un matiz oscuro y tenebroso. La historia de Licaón es un buen ejemplo de esta concepción. El relato transcurre en la Arcadia, una región griega que tenía fama de ser salvaje y primitiva. Se decía incluso que sus habitantes eran más antiguos que la luna. Y por supuesto, como toda tierra considerada salvaje, estaba llena de criaturas míticas que corrían libremente por los bosques y los montes. Su historia es la siguiente. Hace mucho tiempo, en una era en la que los dioses caminaban entre los hombres, existía en la Arcadia un reino sin igual. No por el poder o el esplendor de su monarca, sino por los terribles actos que en él se cometían. Sobre el monte Liceo el rey Licaón había levantado su corte, y allí, en una de las grutas naturales de la montaña, erigió un altar a Zeus, el padre de los dioses. Pero no se trataba de un Zeus señor del rayo, no, sino de los lobos. Y en honor a esta oscura deidad se realizaban toda clase de grotescos y macabros ritos. Para rendir culto al Zeus de los lobos se sacrificaban seres humanos y sus cuerpos eran devorados en rituales de canibalismo. Se decía que los seguidores más fieles de aquel culto se reunían en la cueva secreta y que allí, en torno a un caldero relleno de vísceras y sangre humana, cantaban y bailaban para después darse un sádico festín. Los rumores afirmaban incluso que todos los peregrinos que tenían la poca suerte de atravesar las tierras de Licaón eran sacrificados en estos salvajes ritos. Unos rumores que pronto se convirtieron en historias que circularon hasta llegar a oídos del propio Zeus. El dios, indignado por tales prácticas, decidió disfrazarse de humilde viajero para comprobar si tales relatos eran ciertos. Y así lo hizo, presentándose en el palacio de Licaón como un peregrino más del camino. Pero el rey de la Arcadia era astuto e intuía que aquel viajero no se trataba de un hombre corriente, sino que podría ser una deidad disfrazada. De modo que invitó al caminante a un gran banquete, una cena cuyo plato principal eran las entrañas de un niño pequeño sacrificado en honor al padre de los dioses. En ese momento Zeus montó en cólera, revelando su auténtica forma. Aquellos actos indignos no eran propios de hombres, sino de bestias salvajes, y quien se comporta de ese modo no podrá ser jamás un ser humano. Valiéndose de todo su poder divino, Zeus descargó una maldición sobre el rey y su corte, transformándolos a todos en lobos. Y es por eso que, como bien afirmó Platón, quien gusta de comer entrañas y sangre humana, irremediablemente se ha de convertir en un lobo. Este mito es muy interesante a diferentes niveles. Nos habla de uno de los primeros relatos de hombres lobo de la historia, pero también nos introduce a una serie de prácticas rituales vinculadas a la licantropía. Sin embargo, el aspecto que más nos puede interesar ahora es el de la percepción sobre la naturaleza. La naturaleza presenta una dimensión sagrada en este mito, pero al mismo tiempo macabra y terrorífica. Una naturaleza que es despreciada por las gentes de los tiempos de Platón. La Arcadia representa ese lugar poco civilizado, poco urbano, en el que aún persisten viejas costumbres y antiguas supersticiones. Es una tierra cargada de un misticismo oscuro que es mejor evitar, y es esto precisamente lo que produce el contraste y la dualidad natural. Los mitos no siempre representaban elementos luminosos para los antiguos griegos, sino que ya en su tiempo tenían una dimensión oscura y perturbadora. Y en este caso, Licaón perturba la conciencia griega porque él es un hombre lobo. Él representa la otra cara del ser humano, el rostro opuesto a la civilización y al orden urbano. Se trataría de ese otro mundo que forma parte de nosotros, pero que fingimos mantener al otro lado de las puertas de la ciudad. El mundo romano, aún más urbano que el griego,
también participa de esta dualidad. Aunque aquel misticismo oscuro que los griegos veían en ciertas regiones de su propia tierra, los romanos lo verán en tierras bárbaras. Serán germanos y celtas, pueblos con un claro enfoque natural en su conciencia espiritual, los que supondrán el contrapunto a la civilización romana. Y esto lo podemos ver ejemplificado en un texto de Lucano, en el que se hace referencia a un bosque druídico. Se trata de un németon, una arboleda sagrada para los celtas, pero que en palabras de un autor romano parece algo terrorífico. Lucano dice así en su Farsalia: había un bosque sagrado nunca desde hacía largo tiempo violado, que rodeaba con sus ramas entrelazadas un aire oscuro y gélidas sombras, ya que los rayos del sol estaban totalmente apartados de ellas. No lo ocupaban los panes, habitantes de los campos, ni los silvanos, dueños de los bosques, ni las ninfas, sino santuarios de unos dioses de rito bárbaro, aras levantadas sobre funestos altares y todos los árboles purificados con sangre humana. Si la antigüedad, que admiraba a los dioses de lo alto, merece crédito, las aves temen posarse en aquellas ramas y las fieras reclinarse en aquellas guaridas, y ni el viento ni los rayos lanzados por las negras nubes se arrojan sobre aquella enramada. Hay en aquellos árboles que no ofrecen su fronda a ninguna brisa un horror particular. También brota de negras fuentes abundante agua, y las tétricas representaciones de los dioses carecen de arte y surgen informes de cortados troncos. Los pueblos no lo frecuentan con un culto propio del lugar, sino que se lo han cedido a los dioses. Cuando Febo está en el centro del eje, o cuando la negra noche ocupa el cielo, el sacerdote mismo tiene miedo a penetrar y teme sorprender al dueño del bosque. Lucano continuaría este relato afirmando que César mandó talar el bosque, pero que los propios romanos, temerosos de que el bosque se volviese contra ellos, contra sus propias hachas y sus fuegos, se negaron a acatar tal orden. Es algo que nos puede recordar mucho a ese bosque embrujado de Fangorn, a esa arboleda mágica guiada por los Ents que intentan defenderse del ataque de los orcos. Este relato que hemos escuchado parece casi romántico. Perfectamente podría ser el bosque de la bruja descrito en los cuentos de hadas. El matiz estético que encontramos será muy importante porque nos dará pistas sobre la concepción de la naturaleza. Aquí vemos la perfecta combinación de misticismo y horror que ya hemos mencionado. El espacio sagrado romano, representado por el templo urbano, se contrapone con la arboleda oscura de los druidas. Y es que en esa balanza del dualismo natural en el mundo antiguo, los pueblos clásicos tenderán hacia el lado de la ciudad, mientras que celtas y germanos lo harán hacia el bosque. A la luz de esto, podemos introducir un concepto que resulta fundamental para entender la relación del hombre con la naturaleza: la ecofobia. ¿Qué significa este término? Ecofobia podría ser a simple vista el temor hacia lo natural, hacia lo salvaje y lo no civilizado, aquel miedo del que participaban los griegos y los romanos, pero en realidad implica mucho más. Ecofobia es también el temor a formar parte de la naturaleza, a considerar a la naturaleza como parte de nosotros al mismo tiempo que nos consideramos a nosotros parte intrínseca de ella. Ecofobia es el miedo que produce la bestia interior, porque si aceptamos que somos parte de la naturaleza, debemos entonces aceptar algo que a las culturas clásicas aterraba, que el bosque oscuro es un lugar sagrado y que todos llevamos dentro un lobo. Con la caída del mundo clásico, las concepciones del mundo comienzan a cambiar progresivamente. Pero la caída de Roma no supone, como creen algunos, la desaparición del mundo antiguo, sino su transformación. La conciencia romana perdurará a través de las instituciones, superpuestas a una concepción prerromana de la realidad, pero barnizada a través de la nueva religión, el cristianismo. De modo que podemos decir que la Edad Media sería una fusión
de una raíz prerromana con una civitas romana superpuesta y una humanitas cristiana transversal a todo ello. Así se produce un cambio del eje mental, y como dice el antropólogo Lucian Boya, el imaginario medieval se nutre de dos elementos esenciales, el mar y el bosque. Este reemplaza a la ciudad antigua como laboratorio favorito para los fantasmas. Los griegos, que inventaron o perfeccionaron las figuras esenciales del imaginario clásico, tuvieron como punto de principal referencia la normalidad urbana. La historia de la Edad Media europea evoluciona en un escenario diferente. El eje de la historia se desplaza hacia el norte. Celtas, germanos y eslavos procedían de un horizonte mental que no había conocido el esfuerzo racionalizador propio de la ciudad griega. En este nuevo mundo de fuerte composición rural se desdibujó el mundo urbano. Al desdibujarse el espacio urbano, el bosque gana terreno, el mundo bascula de nuevo hacia ese otro lado que tanto temían los griegos y los romanos. Los bosques se pueblan de hadas, de dragones, de fantasmas y de hombres lobo, pero no como una realidad ajena y distante, sino como algo presente con lo que hay que convivir. El hombre medieval recupera el sentido reverencial de la naturaleza, porque la tiene a sus propias puertas. Aunque ese espacio natural sea compartido con los santos y vírgenes que ahora surgen en la Europa cristiana. Esa situación irá cambiando a medida que las ciudades recuperen su antigua fuerza, y a la par que el crecimiento urbano estará también la ecofobia. A lo largo de los siglos de la Edad Moderna, el ser humano se irá distanciando más y más de ese sentimiento reverencial, algo que quedará recluido a algunas pocas regiones rurales. Ya en pleno siglo XVIII, con el racionalismo de Voltaire despreciando como supersticiones las antiguas creencias, la separación categórica será definitiva. La naturaleza es ese otro mundo al cual el ser humano no pertenece y del cual se tiene que mantener alejado. Ni siquiera las consideraciones de Rousseau cambiaron esto, pues su estado natural original no suponía nada más que una deformación idealizada de la naturaleza sagrada, una naturaleza que irónicamente estaba despojada tanto de su dimensión mística como de su aspecto hostil. Con la revolución industrial en el siglo XIX, la mente de Saruman parecería haberse vuelto ya completamente de metal. ¿Dónde vamos a encontrar entonces esa naturaleza sagrada? En el romanticismo. En la tormenta y el ímpetu románticos que rechazaban el clasicismo del siglo XVIII, hallaremos de nuevo esta dimensión sobrenatural. Algunos autores presentarán incluso un panteísmo a la hora de hablar de la naturaleza. Esta será el escenario de lo sublime, la gran tempestad que desata todas las pasiones y que es semilla de lo trascendente. Sin embargo, esta naturaleza sublime del romanticismo será como la describió Edmund Burke, un asombro sin peligro. La naturaleza sagrada del romanticismo parece más una cuestión estética que un auténtico sentimiento espiritual. No es real, sino que está capturada en poemas y pinturas. Es algo que observar desde el mundo urbano, un anhelo que se siente, pero que se intenta satisfacer a través de la recreación estética. De ahí beberá precisamente Stuart Mill cuando hable de la reverencia a la naturaleza por su deleite estético. La naturaleza sagrada de los románticos se difumina entre el humo de las fábricas, unos vapores que irónicamente existen gracias al consumo que se hace de esa propia naturaleza. Pero el mundo moderno hará otro uso también de aquella ecofobia. El relato gótico se nutrirá en parte de ella, y en ocasiones supondrá una auténtica válvula de escape ante la alienación de una vida moderna. El vampiro es un monstruo preeminentemente urbano, mientras que el hombre lobo es una criatura que viene de fuera de los límites de la ciudad. El vampiro es un caballero civilizado, como Drácula, mientras que el hombre lobo es un salvaje, y al igual que el licántropo tiene ese matiz natural, lo mismo podría decirse de la bruja.
Quizás esta sea la razón que llevó a diferentes escritoras victorianas a tratar estos temas en sus novelas góticas. A medida que una sociedad se aleja de la naturaleza, crece su sombra interior. Una buena forma de canalizar esa sombra es a través de los personajes de la literatura, exactamente igual que hará Tolkien décadas después. El hombre lobo y la bruja es parte de ese anhelo de naturaleza sagrada, de misticismo oscuro. Es la tentación de regresar a esa dimensión sobrenatural que la ecofobia de las fábricas aliena. Al despuntar el siglo XX, algunos movimientos, como el neopaganismo, defenderán las ideas de retorno a la naturaleza. Sin embargo, al igual que ocurrió con los románticos, en muchos casos serán una mera fantasía. La ilusión de ver la naturaleza sagrada como un entorno controlado para la satisfacción estética. Y esto es precisamente lo que nos conduce al punto actual. Y si hemos empezado con Tolkien debemos concluir. A la luz de todo lo mencionado, podemos afirmar que retomar el vínculo con la naturaleza, restablecer su sacralidad, es también reencontrarnos con nosotros mismos. Pero ¿cómo realizar tal proeza en un mundo tan consumido por el propio consumismo? Es entonces cuando debemos volver a la obra de Tolkien y a los ancestrales Ents. La solución no pasa por la pasividad, como proponen los pastores de árboles en un primer momento, sino por la guerra. Bárbol contempla la destrucción de la naturaleza, de su vínculo sagrado, y abre los ojos. No puede permanecer impasible ante tal crimen. Cada uno tenía su propia voz. Saruman, un mago, debería saber lo que hace. No hay término en élfico, lengua Ent o de los hombres para describir este horror. Por eso decide ir a la guerra, decide marchar contra Isengard. A saldar cuentas con los orcos, y yo me las veré con Isengard esta noche, a roca y piedra. De esta forma se enfrentan a la modernidad y a todos sus productos, para vencer. La naturaleza vence al progreso maquiavélico. Los Ents arrasan Isengard para devolver a la naturaleza lo que una vez le perteneció. Se restablece de ese modo el vínculo perdido. El espíritu vuelve a renacer. ¿Cómo podemos, en definitiva, superar esa dualidad, entender ambas dimensiones de la naturaleza como una misma cosa y proseguir partiendo de ese punto? En este sentido nos dice Henry David Thoreau en su obra Walden: Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido. Y es a partir de esto que nosotros podemos hacer una reflexión sobre el tema, porque Thoreau también está haciendo aquella guerra. Esa es la guerra en favor de la naturaleza y contra ese mundo con su sentido materialista que parece querer consumirla. Despojarse de todo aquello que no es indispensable, volver al núcleo esencial y encontrarse a uno mismo, encontrar el espíritu perdido. Revivir el sentido de reverencia que contempla la naturaleza como una entidad sagrada, ese Tao, ese océano de poder, ese hogar de Bárbol que se extendía por toda la Tierra Media. Aquella es la guerra que libran los Ents, y aquella es la razón por la que Thoreau se marcha a los bosques. Venid, amigos, los Ents irán a la guerra, aunque ello signifique nuestro final. La última marcha de los Ents. Esto es algo que no solo le debemos a la naturaleza, sino que nos debemos a nosotros mismos como seres humanos. Una cruzada, una guerra por la naturaleza sagrada, aquella en la que vivimos y aquella que llevamos dentro de nosotros, aunque esta naturaleza la hayamos olvidado.
Buenas noches y buena suerte, y recordad, la brujería y la santidad son las únicas realidades. Ambas son un éxtasis, una renuncia a la vida corriente.